la bienvenida y siempre queda la bienvenida. Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días. No sabemos muy bien a qué hora nos estás escuchando, ni de dónde nos estás escuchando. Lo importante es que nos estás sintonizando. Esto es Datos UBA, esto es nuestro tercer encuentro en esta segunda temporada covidense, en una materia bastante particular, junto al profesor Alejandro Pisitelli y otros ayudantes que están aquí en este teórico, junto, por supuesto, al resto de los alumnos y estudiantes. Es lo mismo, alumno y estudiante en este caso. Le queremos agradecer esta transmisión, es posibilitada gracias al Centro de Estudiantes, a la presidencia del Centro de Estudiantes, así que queremos agradecer muchísimo la posibilidad de estar con ustedes horizontalmente y no salir en streaming live en YouTube y poder conversar e interactuar con ustedes. El profesor Martín Quediquian de la Comisión Nocturna va a tener la amabilidad de ir compartiendo este teórico 3 que se llama Astrolabios. Ahí vamos. Perfecto. Mientras ustedes siempre recuerden que cuando hagamos la presentación en el sitio de la cátedra, van a tener la posibilidad de descargar, ya tenemos el PowerPoint, y al mismo tiempo van a tener la posibilidad de copiar y llevarse y hacer sus backups de sistemas. Bueno, astrolabios. El astrolabio es un instrumento sumamente antiguo que le servía a los navegantes para poder orientarse y trazar una ruta en el mar. Es un instrumento que tuvo diferente tipo de evolución, pero lo que hacía era poder, como siempre nosotros estamos mirando hacia las constelaciones, a través de mirar el cielo, Tincho, si nos pasas a la segunda, si miramos el cielo, empezar a trazar una ruta. Entonces, en esta primera semana, porque la anterior semana lo que hicimos fue empezar a presentar la materia, lo que estamos haciendo es, sobre todo en esta primera semana, comenzar un proceso de reflexión sobre la teoría del antropoceno, en el sentido de cómo la acción del hombre ha influido e impactado en el planeta. Y justamente el astrolabio es uno de los primeros instrumentos que hizo o posibilitó el traslado de mercancías en función de las primeras revoluciones agrícolas, ¿no? Orientarse. Y esta revolución agrícola lo que hizo generalmente, o lo que hizo frecuentemente, fue silenciar a los animales y a las plantas. Y lo que proponemos a partir de la lectura de Inerarity, nosotros vamos a hablar de dos textos, vamos a hablar de Maldonado, vamos a hablar de Inerarity, estamos haciendo una revisión de sus introducciones y su capítulo 1 de ambos textos, de ambos libros, y bueno, justamente al observar el cielo, ¿sí?, al silenciar a los animales y a las plantas, a través del paradigma de ciencia, el hombre empezó y silenció a los dioses. Las revoluciones del humanismo, ¿sí? No, pasás a la próxima, podemos. Esta imagen es sumamente interesante, porque lo que señala es algo súper interesante, que es la construcción de un espacio. La construcción del globo terráqueo, ¿sí?, tiene 400 años de historia. Su fabricación se desarrolló justamente en pleno Renacimiento europeo como el resultado de un proceso que había comenzado antiguos geógrafos, Ptolomeo, por ejemplo. Y también hay una tradición, que es la tradición islámica, que nosotros conocemos muy poco, porque tenemos una tradición fuertemente griega, pero la tradición de Ptolomeo lo que hizo fue poder establecer un espacio, poder establecer y configurar este espacio. Y este globo terrestre es uno de los primeros que conocemos, es de 1492, lo pueden, el día que podamos viajar nuevamente, pero lo podemos buscar en Wikipedia, es de Martin Beheim, está en el Museo Histórico de la ciudad de Berlín,
y es el más antiguo que sobrevivió. Y bueno, si yo asocio este globo terráqueo con la fecha 1492, lo que asocio es a la tradición colombina, a Colón, y esta posibilidad a través de los instrumentos de navegación de ir hacia el oeste para encontrar el oriente. Entonces, justamente Benham lo que hizo fue hablar con otros geógrafos. Hay un flamenco muy interesante que se llama Kremer, que en realidad este Kremer, este sujeto, nosotros lo conocemos a través de la escuela primaria. Se van a asombrar. Muchos de ustedes han dibujado mapas y han disfrutado mapas y han visto, iban a la librería y pedían un mapa físico, un mapa político, y veíamos abajo que decía que estaba bajo la proyección Mercator. Bueno, esta proyección Mercator, ¿sí?, esta forma de representar el mundo, es justamente este hombre, Gerard Kremer, que en realidad se lo tradujo como Gerardus Mercator. Y hasta el día de hoy, toda nuestra configuración espacial, ¿sí?, todas las líneas de los meridianos, las longitudes que son las paralelas, las líneas de latitud, cómo cruzan, ¿no?, cómo rodean y cómo piensan en el espacio, esto es del 1400, ¿no?, de 1492, de 1400 en realidad son discusiones que Mercator tenía con varios de los sujetos, digamos, varias discusiones con este alemán, este geógrafo alemán, Martin Benham. Justamente en este museo, en el Museo de Berlín, hay varios de estos globos, ¿sí? Y este que elegí es una foto que saqué, que es el más antiguo. Ale, ¿que nos querés nutrir con algo en particular? No, el tema este de la cartografía, el tema de los mapas, el tema de la navegación, piensen que estamos pasando en el siglo XV. El siglo XV fue un siglo muy rico, ¿no? Porque fue un siglo que, entre otras cosas, vio el nacimiento de la imprenta y obviamente vio la expansión geográfica, ¿no? Vio la expulsión de los moros de España y vio el intento de llegar a América buscando las Indias. Y el tema de la representación, el tema de este mundo que a nosotros nos parece totalmente obvio, ¿no? Sí, es una esfera, pero la esfera en realidad por primera vez se fotografió en 1969. Hasta ese momento suponíamos que era una esfera, pero nunca la habíamos visto la esfera, hasta que tuvimos esas hermosísimas fotografías tomadas por las primeras naves suborbitales, ¿no? Y el tema de la cartografía es un tema fantástico, es un tema que lo va a trabajar muchísimo Innerarity, cuando vas a plantear la diferencia entre una hidropolítica, una cosmopolítica, una política de los mares, hasta prácticamente el siglo XVIII, XIX, el que manejaba el mar, el que dominaba el mar era el dueño del mundo, ¿no? Y después eso se fue modificando por un poder mucho más centrado en el espacio y en lo fijo, no en lo móvil. Pero lo interesante es que estas proyecciones también tienen una historia, tienen un cuestionamiento, tienen mucho que ver esta famosa... A ver, alguien tiene ahí abierta el audio y se está filtrando la información. Decía que el tema de la representación, de la cartografía, de los mapas, es un tema tremendamente político, ¿no? Quien hace el mapa, quien es dueño del mapa, tenemos novelas y tenemos películas que se pelean por los mapas, que se pelean por los códices, que se pelean por esta información. Y también el tema de la representación está súper cuestionada. Él habla de Mercator, que es una proyección, una forma de representar las tres dimensiones sobre dos dimensiones, ¿no? Y eso tiene un montón de cuestionamientos, porque aparte, como nosotros tenemos un imprinting, y es que vemos el mundo como nos lo enseña la escuela, y como la escuela nos enseñó estas representaciones gráficas bastante
eh, subjetivas o bastante cuestionables. Chicos, por favor, cuiden el tema del micrófono porque está saliendo el sonido en todo el teórico. Hay un audio filtrándose, alguien que está escuchando un audio de WhatsApp probablemente. Profesor, recuerde que usted puede mutear a la gente. Sí, pero no estoy Puede mutear encontrando a todos. quién. Sí, bueno, gracias por el recordatorio y esperamos no tener que hacerlo. Pero en realidad tengan cerrados los micrófonos porque salvo que quieran comentar algo o que quieran dialogar, no tiene sentido tenerlos abiertos. Nada, para cerrar con esta imagen, estamos hablando de la dimensión política de las representaciones, ¿no? Hay libros recientes que hablan de cómo mentir con los mapas, hay libros recientes que cuestionan que en el espacio no hay arriba y abajo, por lo tanto, esta idea que nosotros tenemos que el norte, Estados Unidos está en el norte y la Argentina está en el sur, es totalmente absurda porque en el espacio daría lo mismo representarlos al revés. Tenemos representaciones que planas, donde en realidad lo que aparece no es a la izquierda América y a la derecha Europa y Asia, sino que aparece de repente, si lo hacen los chinos, China en el centro del mundo, o si lo hacen otras regiones también. Entonces, nada hay menos inocente que un mapa, nada hay menos inocente que una esfera, y la construcción social del sentido y de estas representaciones es un tema que vamos a permanentemente ir ocultando a lo largo de la cursada. Estela. Estás muteada, Estela. No, si estamos hoy aprendiendo otra vez. Gracias, Lucas. No, lo que señalaba era justamente con el advenimiento del humanismo, esta capacidad de abarcar el mundo entero, de nombrar, ¿no? Y darle cuerpo al mundo entero. Y como decía Alejandro, Innerarity empieza a hacer un trazo sobre esto, habla de la nueva intemperie, habla de la fragilidad de lo común, habla de las amenazas en común, y la protección, y justamente esta posibilidad y este lugar del mar, de cómo trazar, ¿sí?, el espacio de lo común en el mar, ¿no? Y de lo que está hablando es de la dominación. Nosotros conocemos a partir de 1492 justamente el mundo occidental con el colonialismo, tenemos muy en claro lo que fue la colonización y la dominación. Y representar el mundo, ¿sí?, nos está dando también una lógica de poder. Entonces, en este sentido, Innerarity empieza a hablar y empieza a construir una idea, ¿sí?, de piratas globales, del lugar del nuevo pirata. Pero yendo uno a la lectura de Maldonado y tratando de establecer un puente entre Maldonado no lo que nos va a presentar, al mismo tiempo que vemos este mundo que se va construyendo, ¿sí?, este mundo que va teniendo su propia cartografía. Si ustedes van a Mar del Plata, esto que estamos diciendo, ven mojones, ¿sí? Y el mojón es el trazado de una ruta, ¿sí? Y por ahí hay que ir, y me van diciendo que el mojón me va estableciendo la distancia, pero al mismo tiempo puedo calcular la velocidad, algo que en física hemos aprendido. Entonces, Maldonado lo que empieza a hablar es de esta era geológica, caracterizada por el antropoceno, que es una era de transformación, en donde el protagonismo es de la humanidad. Entonces, cuando yo decía, bueno, el hombre empezó a silenciar a los animales, y empezó también a silenciar a través de la ciencia a los dioses, que el agente del cambio medioambiental, ¿sí?, es el hombre. Entonces, cuando yo tengo, ¿sí?, la transhumancia en 1492 y la conquista o la dominación, ¿sí?, la puedo ver de 1492 en adelante porque va hacia América, la dominación va hacia América y también va hacia Asia, ¿no? Son como dos lugares en donde irradia, porque también Europa se estaba expandiendo y quería conquistar el Oriente, ¿no? Entonces, lo que Maldonado empieza a decir, bueno, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo es que este planeta fue cambiando? Entonces hay una protagonista, una mujer, ¿sí?,
que nosotros lo trabajábamos hace mucho tiempo, es Rachel Carson. Rachel Carson es una bióloga, es una de las primeras mujeres biólogas, ¿sí?, en Estados Unidos, y ella escribe un libro, ella mira la migración de aves, ¿sí?, y se da cuenta que hay determinadas aves que van muriendo. Y entonces una de las cosas que empieza a observar es que estas aves, hay una, digamos, una variación en los lugares en donde estas aves proliferan y donde estas aves mueren. Y esto está asociado con la fumigación del DDT, ¿no? Estoy hablando de los años 52, 53, ¿sí?, en adelante. ¿Por qué? El DDT se utilizaba como un derribante de insectos, pero también lo que modificaba era toda la cadena trófica, y lo que modificaba también era la vida al modificar la cadena trófica, modifica la vida en ese ecosistema y mueren determinadas aves. Hasta el ave insignia, digamos, el águila americana, afecta al desarrollo del águila americana. Entonces, él dice, bueno, perfecto, Rachel Carson ya nos dijo de esta primavera silenciosa, hablando de justamente el DDT, que después fue utilizado como el gas mostaza. Tenemos otro evento a nivel mundial en el año 86 a través de Chernobyl, ustedes por ahí vieron. Uy, se me está acabando el equipo, me está diciendo, se me está agotando la batería. Lo vieron a través de Chernobyl, ¿no? Esta central nuclear, a ver si lo vi, energía, esta central nuclear, sí, que en el año 86 tuvo y generó una contaminación radiactiva a unos 42.000 kilómetros, y yo voy del año 86, ustedes ya sé que no habían nacido, no se los voy a preguntar, no hago ese furcio 2 veces, pero del año 86 a la actualidad, si, Maldonado dice, ¿qué pasó en ese territorio? ¿Qué pasó con los animales que sobrevivieron a las matanzas? ¿Qué pasó con esos bosques? Esos bosques se quemaron, pero esos bosques volvieron a vivir. Entonces, Maldonado sí te dice, ok, hay una caracterización, ¿sí?, que yo la puedo, digamos, puedo establecer épocas, puedo hablar de épocas, pero lo que indefectiblemente lo que estoy observando es que el efecto de la presencia humana en esta modernidad lo que generó es un gran cambio de este globo que ustedes ven, de este globo terrestre. Y bueno, esta pulsión entre la técnica, la ciencia, ¿sí?, en relación a los avances científicos y en relación a lo que conocemos y nosotros dominamos como especie, esta especie humana, ¿sí?, tiene unas consecuencias tremendas, y justamente Maldonado hace referencia en este primer capítulo a la película que ustedes van a ver aquí, en la próxima transparencia, que se llama Melancolía. Pero melancolía como melancolía, y al mismo tiempo porque supuestamente este planeta, Melancolia, está presente muy cerca de Antares, en la constelación de Escorpio, ¿no? Y entonces lo que se plantea, ¿y por qué Maldonado puede linkear con Linearity? Porque lo que plantea este film, que cuando yo se lo señalé a Alejandro me dijo, ay, qué triste, o sea, les pedimos que miren este film de Lars von Trier, Melancolía, lo pueden ver, ¿sí? Hoy estamos hablando de una de piratas, de navegar el mundo y de conocer el mundo de otra manera, que hay dos maneras de conocer el mundo, un mundo organizado, un mundo establecido por una norma, y también nosotros podemos establecer otro mundo, un mundo de relaciones, un mundo en donde está el copyleft. Entonces, hay muchísimos sitios que ustedes pueden navegar. Miren estas metáforas, las metáforas justamente de surfear, navegar, desplazarse, casi todas las metáforas que tienen que ver con este fenómeno de Internet tienen que ver justamente con lo que señala Linearity, con el manejo del espacio, ¿no? Entonces, finalizando la referencia a la película, la hipótesis científica tiene en este caso una carga moral tremenda, ¿no?
lo que sucede en esta película la pueden ver en, ¿cómo se llama? En Stremio, por ejemplo, ¿no? Donde yo manejo torrent, esto lo vamos a ir hablando con Alejandro en las próximas transparencias, pero lo que ven en esta película justamente por detrás es la pulsión de ciencia, de cómo yo determino, hay una frase de uno de los actores que dice, yo determino el paso de este planeta, los científicos lo determinaron, trazaron su órbita, y por eso tenemos que estar tranquilos, ¿no? Pero al mismo tiempo esta ciencia establece este criterio de verdad y se apaga ante la evidencia, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos traer con Maldonado es que este calentamiento global, esta disminución de la biodiversidad, la pérdida justamente de la masa forestal, lo estamos viendo en el sur, lo vimos en Brasil, lo vemos en otros lugares del mundo. Hace 2 días fue el Día Mundial del Agua, y si ustedes, no sé si nosotros no percibimos justamente lo que implica tener agua potable. No lo percibimos porque vivimos en este lado del mundo y en esta gran ciudad o en grandes ciudades, en donde justamente la extinción de este recurso, del agua potable, es una de cada 4 personas en el mundo tiene acceso al agua, ¿no? Al agua potable, y todo lo que despliega es el agua, ¿no? Entonces uno podría hablar en el desarrollo de esta revolución 4.0, que lo mencionábamos en el otro teórico, es justamente cuál es la huella de carbono y cuál es la huella hídrica en un proceso actual de producción. Pero eso queda, y eso está un poco implícito en el Maldonado, y dice, bueno, hay un agotamiento de recursos, hay una extinción de las especies, Alejandro lo hizo una mención en el último teórico. Entonces acá nos permite comparar el poder de la transformación de la humanidad en esta era geológica. ¿Ale? Sí, esta problemática del antropoceno, que ya lo mencionamos la semana pasada, el antropoceno es una noción bastante reciente, tiene 20 años, se está discutiendo todavía si es una noción científica en el sentido de registrar capas geológicas, porque estamos hablando de épocas que duran mucho tiempo. La previa fue el Holoceno, que tiene que ver con esta era benigna de los últimos 11.000 años, donde la temperatura fue realmente muy buena y permitió los desarrollos civilizatorios que conocemos. Igual Estela hizo referencia, por ejemplo, al tema del agua, ¿no? Nosotros el agua, sí, vamos al baño y abrimos la canilla y sale agua. Ese agua es un invento, el agua corriente, ¿no? El agua procesada, el agua a domicilio, el agua medida es un invento de mediados del siglo pasado. Hasta que no se resolvió el tema del agua corriente, teníamos disentería, teníamos difteria, teníamos enfermedades que mataban gente, pero en cantidades monstruosas, inclusive ni se sabía. Hay un libro maravilloso de Steven Johnson acerca del cólera en Londres, ¿no? Y de cómo encontraron el lugar donde la gente se abastecía de agua, porque la tenían que llevar en tarros, en tachos, en baldes, y cómo se iban contagiando. Pero el punto que está marcando Estela, que es muy potente y bastante invisible, ¿no? Es que no nos hacemos cargo de esta cuestión del planeta. O sea, uno se hace cargo, estamos hablando de las repúblicas hoy, ¿no? De la de Almagro, de la de Adrogué, de la de Corrientes, Entonces cada uno dice, sí, bueno, yo me ocupo de donde estoy, ¿no? O sea, mi mundo en realidad es limitado, tiene que ver por donde transito, tiene que ver, por supuesto que hay cierta conciencia de lo que es, aún viviendo en una ciudad, de lo que es la provincia y del país, ¿no? Yo cuando vivía en Estados Unidos le preguntaba, es un país enorme, es un país que tiene casi 10 millones de kilómetros cuadrados, casi 4 veces más que la Argentina, con una población de 370 millones de habitantes, ahora 8 veces más que la Argentina, con muchas divisiones, es un país que tiene mucha autonomía, entonces la gente realmente no conoce mucho del país y es muy local. Entonces un tipo de Texas
es muy diferente, pero terriblemente diferente de un tipo de Nueva York o de un tipo del estado de Washington, para no hablar de Alaska o de Hawái, ¿no? Y yo les preguntaba a ellos, ¿qué tienen en común ustedes, que son tantos? ¿Dónde sienten lo que los une, no? Y ellos decían el pledge to the flag, ¿no? El himno, ciertas constantes culturales muy, pero muy, muy básicas, ¿no? Y entonces, ¿cómo se pasa de la sensibilidad de lo local, de lo citadino, de lo provincial, lo nacional? ¿Cómo se pasa de eso a la conciencia planetaria? A esto que decía Estela de Rachel Carson, de la primavera silenciosa, de procesos que son muy como la rana y el escorpión, o la rana que pones en el agua y no se da cuenta que se está quemando, y entonces estás ahí y van pasando los años y se va deteriorando. Cada tanto sí aparece un denunciador y te muestra lo que es una mina a cielo abierto, o te muestra lo que es la depredación, o te muestra el patch que hay ahí en el Pacífico, que ya ocupa como 1,5 millones de kilómetros cuadrados de pequeñas piezas de plástico que están envenenando los peces en los océanos, etcétera. Pero todavía seguimos un poco distantes de esta conciencia planetaria. Una cosa es invocarla y otra cosa es comunicarla y otra cosa es sentirla realmente, ¿no? Porque la conciencia planetaria no es una cuestión simplemente de sensibilidad, aunque tiene mucho que ver con eso, sino que tiene que ver fundamentalmente con el diseño de instituciones que logren que esa conciencia planetaria se institucionalice. Y esta es una de las obsesiones de Innerarity, ¿no? Innerarity es un tipo súper interesante porque tiene una pequeña carrera política, es un académico, es un intelectual como los del siglo pasado, me refiero al siglo XX e inclusive el XIX, ¿no? Con el yo acuso, yo denuncio. Es un tipo que tiene mucha intervención en la discusión política cotidiana, y ayer o anteayer en La Vanguardia sacó una nota terrible, una nota porque España está pasando por un caos político. Pablo Iglesias, que era el vicepresidente de Podemos, renunció porque quiere dar la lucha contra Ayuso en Madrid. Se están peleando todos contra todos, hay una fragmentación, una atomización brutal, aparte de estos intentos independentistas de los catalanes. En fin, si uno viviera en España, diría, parece la Argentina en algunos aspectos, ¿no? En lo institucional, las 16 autonomías, que cada una se va fragmentando cada vez más, etcétera, ¿no? Y entonces ahí lo que hacía Innerarity en la nota volvía sobre lo que vamos a volver todo el tiempo. La necesidad de un pensamiento de largo plazo, la necesidad de articular el inmediatismo político con la salvaguarda a largo plazo de todo, de la economía, de la sociedad, de las interacciones, de la política. Y lo que dice fundamentalmente Innerarity, y que nos cuesta muchísimo, es algo que mencionamos la semana pasada cuando dijimos, es la interacción estúpido. Ya no es la economía, estúpido, ya no es la política, estúpido, es la interacción. Y es esa interacción que tiene que ver fundamentalmente con la complejidad, y que tiene que ver fundamentalmente con una idea de que los límites de mi mundo no son los límites de mi país. Este slide que les pusimos acá remite a una nota que salió hace 2 días atrás en el New York Times, y que tenía un título así muy apocalíptico, ¿no? El título decía: los países ricos se borran y pierden la chance de vacunar a todo el mundo, ¿no? Porque lo dijo el presidente argentino, lo dice todo el mundo comentando, de las 400 millones de vacunas que se distribuyeron hasta el día de hoy, Estados Unidos está vacunando una tasa monstruosa de 3 millones de personas por día, el 90% fue distribuido en los países ricos. Entonces los norteamericanos dicen, bueno, nosotros no tenemos nada en contra del mundo en el tema de vacunas, solo que primero queremos resolver nuestro problema y después nos vamos a ocupar de lo que pase, ¿no? Como probablemente lo hagan en agosto, junio, agosto, etcétera, y compraron una cantidad monstruosa de vacunas, compraron como 1.100 millones de vacunas para 330 millones, o sea, van a tener un overflow, van a tener un montón de vacunas súper excedentes. Pero a nosotros lo que nos interesaba en esta
cuestión de la globalización, las fronteras, la porosidad, la complejidad, la lucha entre el mediano y el largo plazo, etcétera, y que está encarnado ahora, porque el gran problema de este momento es la distribución de la vacuna, no la producción. La producción también tiene problemas, pero la distribución de la vacuna, ¿no? Entonces, si no tenemos una visión planetaria, si no tenemos organismos transnacionales en serio, no Naciones Unidas, Organización Mundial de la Salud, que son sectoriales y que no tienen poder de decisión, ni poder de obligar a nadie a hacer nada, ¿no? Una nota que salió hoy muy interesante, dice, Europa se jugó a ser más papista que el Papa y rechazó a la vacuna de AstraZeneca, sin mayores argumentos. Y eso le hace un mal terrible a todo el proceso vacunatorio, ¿no? Lo que está dando vueltas acá, y lo va a tratar mucho Estela en detalle ahora cuando entremos en el Pirate Bay y los piratas del siglo XX-XXI, es quién es el dueño de la vacuna y por qué la vacuna tiene una patente cuando podría ser un bien público la vacuna, tendría que ser un bien público en un fenómeno como el que estamos viviendo ahora. Y los estados podrían regularlo y podrían tratar los importantes, y de alguna manera tienen como esa especie de contradicción, que dicen, bueno, sí, nosotros podríamos darle vacunas a todo el mundo, pero ¿lo vamos a hacer a expensa de nuestra propia industria? ¿Lo vamos a hacer a expensa de nuestro propio negocio? Los negocios de las patentes de vacuna, y usted ya sabe que viene de familia médica, ¿no? Son unos negocios fabulosos, son unos negocios que tienen unos rendimientos monstruosos. Pasó con el SIDA, que la gente se moría en África horripilantemente, porque los precios de las drogas del SIDA en Sudáfrica eran hasta más altos inclusive que en Estados Unidos, cuando los componentes de esas drogas eran de costo mínimo, ¿no? Esto es como el café que le dan al colombiano, que le dan nada, y en el Starbucks te lo cobran 5, pero acá estamos hablando de vacunas. Entonces, el tema de la vacuna, que es el hoy, se liga directamente con estas imágenes que veíamos que puso Estela del astrolabio, que estábamos hablando del mundo y que estábamos hablando de los mapas, porque hacia dónde estamos hablando, estamos diciendo, no nos salvamos como humanidad si no nos construimos como humanidad, si no nos construimos con identidad planetaria. Y nosotros no tenemos identidad planetaria. Tenemos la identidad de Adrogué, tenemos la de Flores, tenemos la de Caballito, tenemos la que... Y con mucha buena voluntad tenemos o nacional, ¿no? O estatal, pero no internacional. Y entonces esa construcción colectiva que tiene que ver con estos mapas, que tiene que ver con estos usos políticos de las fronteras, que tiene que ver con cómo podemos hacer que las fronteras sean membranas adiabáticas, no que uno pueda pasar las fronteras. En un momento como ahora, hace un rato vi un mapa extraordinario que demostraba que había como 50 países totalmente cerrados y como 120 países semicerrados, que va justamente en contra de lo que estábamos hablando acá. Adelante, Estela, que me tengo que mudar porque me están comiendo los mosquitos. No, yo solo quería, perdón, no sé si se me escucha. Sí, Oriana, te escuchamos. Justo igual Alejandro terminó de decir lo que yo iba a decir, que digo, qué menor conciencia planetaria que cerrar todas las fronteras en un contexto como el que estamos atravesando, donde inclusive hasta si sos argentino y estás afuera, tenés que quedarte donde estabas, no puedes entrar a tu país y todo las complicaciones que hay para eso. O sea, justo Alejandro lo terminó de decir, pero era esa la idea que quería aportar. O sea, más allá de lo de la vacuna, que es más evidente todavía, creo que menor conciencia planetaria que eso, que cerrar inclusive hasta dentro del mismo país las provincias. A Formosa no nos podemos ir. Digo, que es menor que conciencia planetaria que esa, ¿no? Sí, es cierto lo que señalas. Igual lo que te quiero, lo que acá tratamos de evidenciar, bueno, en este caso las vacunas, pero el tema del agua, Oriana, es un gran tema, porque si yo voy a Formosa, no hay agua potable, o sea, no es que yo me necesito irme a África, ¿sí? Entonces, lo ecológico, ahí María en el chat, María Ortiz, digamos, María que vivió en Berlín, María que tiene un magíster en el extranjero, vivió en Washington, María les puede contar muchísimas cosas, pero María decía, bueno, ok, le señalaba a los colegas, sí, el antropoceno yo puedo pensarlo desde la revolución neolítica, puedo hablar del intercambio colombino, puedo hablar de la máquina a vapor con la revolución industrial, pero, a ver, Maldonado lo ubica a 1950 con, bueno, la aparición del EDT, la aparición de Chernobyl después, posteriormente, el planeta empezó a cambiar, pero es evidente que lo ecológico es social, ¿sí? Entonces, él habla, hay un ejemplo de las fosas marianas,
que son estas fosas o fosas marinas muy profundas, con fosas abismales, que se estableció en el 2016, que justamente hay contaminación química en determinados lugares. Entonces, tenemos un sistema terrestre que no es externo a las sociedades. Evidentemente, tenemos un mundo totalmente conectado, de lo que sucede en un lugar impacta con los hubs en otro. Este efecto se observa, como vos decís, ahora uno lo ve y está pendiente a un avión que lleguen 500.000 vacunas. Esto es un nuevo estadio, una nueva forma de comprender lo global, y en esta forma de comprender lo global también nosotros tenemos registro, porque vemos los incendios, sufrimos los cambios de temperatura, vemos digamos, la acidez nueva, la estructura del pH del mar. Entonces tenemos elementos, ¿sí? Que nos hablan de la conexión, como jugábamos con Alejandro en el inicio, de la conexión del humano con lo no humano, ¿no? Cuando yo tenía un padrastro que me quería enseñar a matar charangos con la carabina 22, horrible, ¿no? Pero ese no humano, hay una conexión, y hay una fuerte conexión. Lo que pasa es que también desde la escolar nos han organizado el mundo de determinada manera. Entonces, Tincho, ¿nos querés pasar hacia la próxima transparencia? Tenemos un mundo que ha crecido, ¿sí? Acá tienen ustedes Our World in Data, es uno de los lugares que a María le gusta, y a Caro también, Carolina Grufat, de Otro Práctico. Our World in Data nos arroja, ¿sí? Cuántas personas somos, cuántos vamos a ser. O sea, esta es la población con la cual ustedes van a convivir dentro de 30 años. A Alejandro y yo los saludaremos desde un no lugar, un no espacio, ¿sí? Pero estos son ustedes están acá, ustedes son en el 2040 y en el 2060, señoras y señores, señoritos, como le quieran decir, señorite, ustedes son ellos, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la población? ¿Sí? ¿Cómo se proyecta? Porque esta población come, esta población toma agua, ¿sí? Y somos lo que comemos, y sí, hay algo que está funcionando ahí, y sí, tenemos una forma de acumulación, y sí, y tenemos también una forma de apropiación de vuelta. Usamos metáforas, la navegación en Internet, ¿sí? El surfeo, el territorio de Internet es un territorio de navegación. Y ese ciberespacio, la centralidad también, y Alejandro lo puso fuertemente, es el Estado, ¿no? ¿Qué centralidad le dio? Nosotros con este tema de las vacunas, ¿sí? Hay una norma de patentes. ¿Y esto de dónde deriva? El problema de las patentes, el copyright, ¿de dónde surge? ¿Cuándo surge? ¿Sí? Y este tema de la estructura de patentes en nuestro país hubo un gran debate, y nosotros por primera vez ahora podemos ir a una farmacia y comprar un genérico y no comprar una marca, ¿sí? Un geniol, ¿qué es un geniol? ¿Qué es el ibuprofeno? ¿Sí? ¿Y qué encantamiento tienen estos medicamentos? ¿No? Durante el inicio de la pandemia, ¿qué es lo que se señaló? No, nadie toma ibuprofeno, toman paracetamol. Y dijeron paracetamol. Entonces todo el mundo miraba los frascos en su casa y decía, ¿qué? ¿El ibuprofeno? No, el ibuprofeno no, paracetamol. Y ahora, justamente, el problema es, Alejandro decía, yo soy hija de una química, y soy hija de una química y de un médico cirujano oncólogo, ¿no? Entonces una de las cosas que me enseñó mi papá es, bueno, ¿cuántos medicamentos hay en una ambulancia? ¿Cuántos debería haber? ¿Sí? 186. ¿Cuántos hay? 10, a lo sumo. 186, porque una ambulancia va justamente para socorrer a una persona en cualquier dificultad, ¿no? Entonces, tengo un audio prendido, si lo pueden apagar mejor. Pasamos a la próxima, que era lo que yo te decía recién, el impacto de la comida, ¿no? ¿Sí? Y de cómo estoy usando, ¿sí? Y cómo impacta, ¿sí? La comida y la agricultura en la industria, la biodiversidad. Entonces, tenemos datos. Y entonces, justamente, lo que va a señalar, ya vamos a ir viendo a las próximas, pasamos a la próxima. Acá tenemos lo que gasta una persona en comer, ¿sí? Pásame a la próxima, digamos, cuánto gasta. Y acá, espera que nos detenemos, en este mundo,
de que se estableció un orden de Estado-nación, estableció ciertos criterios y ciertas normativas, ¿no? Y en este sentido, Innerarity va a empezar a decir, bueno, el problema de la gobernanza es un gran problema, pero el problema de la gobernanza, Innerarity lo plantea ahora, pero en la discusión sobre el copyright y copyleft en Internet, cuando se la pensó como metáfora de navegación, bueno, también hubo voces que la establecieron y generaron debate. Y hacia ahí vamos a ir dentro de un ratito. ¿Ale? Sí, acá estaban preguntando, y vos les pusiste también algunos datos sobre cuándo empezó el antropoceno, ¿no? Y Maldonado dice, hay muchas maneras de contestar esto. Hay gente que dice, empezó hace 50 años con la bomba atómica. No por la bomba atómica en sí, pero sí por lo que significaba en términos de destrucción, contaminación, etcétera. Vos hablaste de Chernobyl, tienen que ver la serie de HBO, le pusimos el tráiler ahí en el chat. Chernobyl no solamente marcó uno de los 3 más grandes desastres, los otros fueron el de Three Mile Island y el de Fukuyama, pero mostró también la metáfora esta de que si vos haces todo mal, se te puede colapsar el país. Y el mismo Gorbachev dijo, la caída del muro soviético del 89 empezó con Chernobyl 3 años antes, en el 86, ¿no? Lo que les pusimos acá, y tenemos una referencia que nos gustaría que la lean, porque no es muy larga, es en castellano y es muy potente, es la síntesis de las teorías de Carlota Pérez. Carlota Pérez es una investigadora venezolana que está en Inglaterra hace mucho tiempo, y ella tiene una visión de lo que se llaman los ciclos económicos, ¿no? Pero en el caso de ella son ciclos tecnológicos y económicos. También uno podría decir, el antropoceno empezó con el primero de estos, con la revolución industrial, porque si bien la revolución industrial no tenía el poder de transformación que tienen las actuales, es el principio, es el chosno, es el bisabuelo de las tecnologías actuales. Entonces es una tipología, dice, miren, las revoluciones se pueden identificar muy fácilmente. Tenemos la que empezó en Inglaterra en el año 1771, acuérdense que al poco tiempo va a ser la Revolución Inglesa, la Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana, la Independencia Norteamericana en el 76, la Revolución Francesa en el 89, y entonces tenemos Revolución Industrial, una. ¿Y cuánto duran? Duran más o menos 50, 60, 70 años. ¿Cuál es la segunda? La era del vapor y los ferrocarriles. Empieza en Inglaterra, 1829. Ok. ¿Y después qué vino? La era del acero, la electricidad, la ingeniería pesada. Pero ya eso es en Estados Unidos, no es en Inglaterra, ¿no? ¿Y después qué vino? Vino la era del petróleo, el coche, el fordismo, la producción en masa, el consumo de masa. ¿De cuándo es eso? 1908. ¿Pero nosotros estamos viviendo en esa era? No, no estamos viviendo en esa era. ¿En cuál? Estamos viviendo en la quinta era, que es la de la informática, las telecomunicaciones. Nosotros nos llamamos como la quinta era, ¿no? Taller de procesamiento, de telemática, informática, datos, no sabemos qué, nos bautizaron hace como 40 años y nunca nos dejaron cambiar de nombre. Ahora que cada uno se puede poner el nombre que quiere, que ya no hay más una lista de nombres. Bueno, no, a nosotros nos siguen bautizando con ese nombre. ¿Pero estamos viviendo en esa quinta era? No, estamos saliendo de la quinta era, estamos entrando en la sexta era. ¿Qué tienen en común todas estas eras? El abaratamiento del factor productivo, la construcción de una nueva infraestructura, un periodo de enorme innovación, recesiones post-burbuja. Escuchen, recesiones post-burbuja. ¿Qué es recesión post-burbuja? Es un ladrido, la recesión post-burbuja también es un ladrido. La recesión post-burbuja tiene que ver con la recesión mundial de 2008 y tiene que ver con la recesión mundial de 2020. Nosotros estamos viviendo ahora el coletazo de la recesión mundial de 2020. Los datos oficiales del INDEC de hace un rato son que el PBI argentino, que ya era un desastre, porque nuestro nivel de crecimiento del PBI per cápita es el mismo que en 1974, cuando sus padres eran muy jovencitos. El PBI per cápita es exactamente el mismo y la Argentina no crece prácticamente desde 1980, ¿no? Entonces, tenés una recesión post-burbuja.
una reforma institucional y ganancias de la productividad, bla, 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 etcétera, etcétera. ¿Por qué nos interesa esto? ¿Y qué tiene que ver con Innerarity y qué tiene que ver con Maldonado? No se puede entender lo que uno está viviendo si no hace una excavación histórica profunda. Estamos hablando acá de 250 años para atrás. Cuando Estela viene, que más de uno se debe sorprender. Yo cuando ella me pasa las PPT siempre me digo, ¿de qué está pensando esta mujer, no? Pero después uno mira y dice, ah, no, pero tiene razón, porque el globo, que Mercator, que esto, que el otro, etc. Si uno quiere saber qué está pasando, tiene que ir para atrás. Hay una frase francesa divina, dice, reculer pour mieux sauter, retroceder para saltar más. Es un poco lo que hace el tipo cuando hace el salto en largo en las Olimpiadas. El tipo retrocede, tiene que correr un montón y el salto, ¿cuántos metros el tipo dio para después saltar esos 6 y pico de metros, que es el valor olímpico? Entonces, para nosotros es tan importante en esta materia la historia como es tan importante el futuro. Estamos en el presente, entonces tenemos que ir para atrás para mirar para adelante. Y hay un autor español maravilloso, un filósofo, se llama Salvador Paniker, que acuñó una palabra, que es la palabra retroprogresivo. Retroprogresivo. ¿Qué quiere decir? Miro para atrás para poder mirar para adelante. Si no sé historia, si no me interesa la historia, si no me importa la historia, si creo que el mundo nació el día que yo nací, estoy frito, porque no tengo la menor idea de si estoy repitiendo los mismos errores. Si no sé nada de ciclos históricos, no sé dónde estoy parado en este ciclo, en qué parte de este ciclo. Si yo creo que estoy en el 5º ciclo, entonces voy a fantasear un montón de cosas. Pero no estoy en el 5º ciclo, estoy en el 6º ciclo. ¿Y el 6º ciclo cuál es? Es el de la nanotecnología, es el ciclo de la bioingeniería, es el ciclo de la inteligencia artificial, es el ciclo de los materiales sintéticos. ¿Saben los cambios que eso va a tener en términos de ocupación, empleo, demanda, formación, entrenamiento, lugar que ocupo en la sociedad? Si yo no me estoy formando para el 6º ciclo y creo que haciendo programación, que es del 5º ciclo, me voy a salvar, me entierro del todo. Porque bueno, sí, puede ser interesante hablar de pensamiento computacional, que es algo interesante, pero no la programación. La programación es de la tarjeta perforada de los años 40, 50, 60, es del COBOL, es de esas cosas, está todo bien, pero no tiene que ver con lo que se viene ahora, ¿no? Entonces, este slide, y busquen ese paper, nosotros se los pusimos ahí, este chico, es un chico, Carlota Pérez tiene una cuenta en Twitter, ¿no? Y entonces hace un par de días dijo, este jovencito que escribe acá en un blog que se llama Suma Positiva, dice, resumió mi teoría mejor del que yo lo hice. Y Carlota tiene libros de 500 páginas y cosas muy complejas, etcétera, ¿no? Dice, lean esa cosa que escribió este chico, que son 3, 4 páginas ahí en el blog, y van a entender esta cuestión de los ciclos. Muy importante, no estamos más en el 5º ciclo de desarrollo capitalista, estamos en el 6º ciclo. Y en el 6º ciclo, dice, ¿a dónde estamos parados? En el 6º ciclo, y ahí es como tenemos que seguir conjugando los verbos, trabajando con Maldonado, trabajando con Innerarity, trabajando con Krasnik, trabajando con Zizek, trabajando con un montón de otra gente. Vos, Estela, antes que lavarropa nos lleve por delante. Bueno, y yo estaba parafraseando cuando decía una de piratas a Serrat, ¿no? Los piratas están entre nosotros, en realidad son los spam también, los mail spam, el virus, los hackers squad, ¿no? En el imaginario, en el mundo de la globalización, la internet oscura, ¿no? El pirata está asociado a un imaginario y se ha construido un imaginario de que es un parásito. Pero el pirata lo que nos permite, la imagen del pirata, lo que no sé, si querés, Tincho, pasar a la próxima, es, bueno, un enfoque para divisar los actuales conflictos, como decía recién Alejandro. Entonces,
es los que nos están señalando todo el tiempo los piratas y nos están así señalando con el dedo diciendo vos, 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 es el tema de la propiedad intelectual, ¿no? Bajo todo punto de vista. Entonces, el abuso, insisto, de las patentes en el tema farmacéutico, y esto lo señala fuertemente Innerarity, ¿no? En este mundo premoderno era lo marítimo, que era lo imperial, pero en la zona de transición estaba el mar, y ahora tenemos este enemigo en común, según él, que nos trae un mundo totalmente revuelto, pero que es un mundo totalmente líquido, ¿no? Entonces, ahora el pirata, ¿dónde está luchando? ¿Dónde es su campo de lucha? ¿No? Y bueno, la rigidez del Estado, el orden neoliberal, los paraísos fiscales, ¿no? En el ciberespacio, en este territorio de cibernavegación, encontramos, por ejemplo, en el 2001, si quieren, a este personaje, que muchos de ustedes por ahí lo conocen, que es Peter Sunde, que es la próxima, que es Pirata Bay, ¿no? Pásamelo, no sé si ya lo conocen, este sujeto que vino y estuvimos charlando con él hace unos años, ¿sí? Comiendo medialunas, aunque no lo crean, ¿no? ¿Qué es Pirata Bay? Bueno, Pirata Bay es creada en el 2003, que se compartía en Pirata Bay, ¿no? Que tenía una idea que traía de atrás, que era el P2P, que no sé si ustedes lo conocen, el peer-to-peer, que si quieren después se los explicamos, o se los explicamos en un rato, o en los prácticos, pero Pirata Bay era, uno compartía el torrent, ¿no? Y bueno, estos muchachos que lo desarrollaron eran tres, ¿sí? Algunos suecos, otros finlandeses, bueno, tuvieron algunos problemas con el dominio, iban a Guyana, después fueron a Chile, bueno, donde alojaban estos torrents, y básicamente lo que infringían era, ¿qué sería de nuestra vida? Dice Paulina, sin Pirata Bay. Bueno, infringir las leyes de qué? Vuelvo, de las leyes del copyright. Tal es así, de que ellos señalaban esta cruzada que estaban haciendo, que armaron un partido pirata. Fue genial, porque con nosotros lo conocimos a él cuando estaba armando el partido y se estaba presentando para las elecciones. Es más, fue candidato al Parlamento Europeo. Es genial, ¿no? Y, a ver, este partido pirata, que estaba en Finlandia, que estaba en Dinamarca, que estaba en Suecia, pongan partidos piratas, hasta hay uno en Argentina. Yo lo intenté googlear para mostrárselo, pero no lo van a creer. Entonces, el partido pirata, ¿qué es lo que defiende? Defiende los derechos civiles y sociales, el tema, y va a entrarle de lleno al tema del copyright, entra de lleno al tema de las patentes, habla sobre las leyes de libre acceso al conocimiento, habla del principio de privacidad, habla el tema de la neutralidad también, sí, leo muy bien, el tema de neutralidad en la red. Entonces, hay una ética de hacker, hay una ética, ¿qué pasa con la ética hacker? ¿Qué pasa con el software libre? Entonces, este intercambio directo de información, que yo lo viví con Alejandro y muchos de los que estamos acá vivimos el cambio y vimos el juicio Naspers, ¿no? Vimos y disfrutamos en algún momento del Audio Galaxy, del Casa, del Mool, tuvimos, yo personalmente me acuerdo de que le bajé Shrek 2 a mi hijo y vino y se lo dejé, le dije, mirá, ahí podés ver el Shrek, y viene y me dice, mamá, no es el Shrek, esto es otra cosa. Nunca tuve tanto tiempo tan rápido de desconectar una computadora. Entonces, ¿qué es lo que pasó con Pirata Bay? ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, lo dieron de baja, lo dieron, digamos, en el 2006 lo bajaron de un ondazo, él estuvo con varios juicios, estuvo preso, todos sus compañeros estuvieron presos, pero bueno, el tema del intercambio, yo recién dije, bueno, miren esta película que Innerarity, no, que Maldonado está señalando, que es Melancolia, y yo la vi por streaming, ¿no? Y cada uno de ustedes tiene diferentes torrents al cual recurren, ¿no? Entonces, este capitalismo, ¿qué va a hacer? ¿Va a renunciar a la ética de la propiedad porque ya no la necesita más? Bueno, acá estamos en un gran problema, ¿no? Entonces, lo que está señalando Innerarity es, ok, en esta cultura del jamming, estas transformaciones, ¿cuál
qué es lo que está sucediendo, cuál es el rol del Estado, cuál es el rol de los usuarios, qué es lo que van a hacer, ¿sí? Este mundo hay un nuevo territorio, ¿sí? Necesitamos astrolabios, y sí, necesitamos nuevas formas de ver. Necesitamos, así como yo les conté, que hay una tradición que desconocemos, ¿sí? Que viene y que tiene un origen totalmente diferente y que es muy parecido al origen griego, ¿sí? Pero tenemos una tradición desde el mundo musulmán que miró el cielo y estableció una configuración de mundo. Bueno, ahora, ¿cuál es nuestro mundo y cómo nosotros vamos a trabajar sobre él? ¿No? Entonces, vamos un poco más, vamos a ver qué es lo que nos dicen, vamos a Martincho a la otra, cómo acceden, quiénes están accediendo a los contenidos, cómo accedemos a los contenidos ilícitos, fíjense, porque yo me fui a lugares en donde nos habla de el mundo pirata, lo que está mal. No sé si se acuerdan en Blockbuster, bueno, no sé si se acuerdan ustedes de Blockbuster, de la cadena chilena, que uno iba a alquilar un video, y antes de ver la película, aparecía como una persona con una capucha, sí, que decía, oh, usted está viendo una copia original, tenga cuidado de no usar una copia pirata. Y yo me acuerdo que iba a un lugar de la ciudad de Buenos Aires a buscar un backup de información para películas para mis hijos, porque cuando desapareció Blockbuster y era muy caro comprar un CD, entonces yo iba a buscar copias recuperadas de información, ¿se entiende, no? Yo iba a buscar unas copias recuperadas, nunca me manejé en lo ilícito. ¿Cuáles son los contenidos, no? YouTube, ¿cuáles son ahora con la explosión de las redes sociales, ¿sí? ¿Cómo uno accede también rápidamente a contenido ilícito? Avancemos, Tincho, porque ya me retaste porque son las 8. Avancemos. Miren, consumo ilícito por sectores, de vuelta, ¿qué mundo estamos mirando? ¿No? En vez de estar mirando esto, tendríamos que estar debatiendo, insisto, libre acceso al conocimiento, el tema de neutralidad, el tema de copyright, el tema de patentes, el tema de privacidad. ¿Qué nos muestran? ¡Fa! Esto, música. ¿Sí? Videojuegos, bueno, ahora con la Play 5 es medio raro, ¿no? Pero tenemos nuestras derivas, o con la Switch, series, prensa, ¿sí? Películas, libros, fútbol, ¿cómo ver? ¿Cómo ver partidos de la liga sin pagarlo? Perdón, hay algunos recursos, y miren, partituras, es genial lo que era, que me encantó, partituras. La próxima, Tincho. Y en esta página, es una página que se llama Muso, ¿sí? Estima y hace una estimación de todo el contenido ilícito que se vio en el 2019, cuáles fueron las películas que más se vio en Stremio o en aquella plataforma. Antiguamente había unos argentinos que tenían un lugar como Cuevana, creo yo. Bueno, ¿qué pasó con el contenido en streaming y cómo se vio el contenido en streaming? ¿Cuáles eran las películas? Fíjense, Avenger, Rápido y Furioso, Aladdin, Spider-Man, un contenido de aquellos. Sigamos. Y en la otra, ustedes ven, en el 2020, se las busqué en el 2020, en plena pandemia. Sí, los fines en Canal 13, sí, Brenda, cielito lindo, ya lo sé que está en Canal 13, pero no, en ese momento la gente buscaba y no tenía que esperar al broadcast. Entonces, fíjense, es una broma, Brenda, en el Muso, ¿qué es lo que dice que se ve, no? Lucifer, The Umbrella Academy. Umbrella Academy no está en plataforma, hay que acceder y hay que pagar para ver The Umbrella Academy. Igual que Lovecraft, Walking Dead, lo mismo, es HBO. Entonces yo veo, ahí ven, ¿sí? Contenido que ya funciona bajo plataforma, y de qué manera. Yo recuerdo que había gente que se reunía para ver Game of Thrones los domingos a la noche porque largaba el capítulo estreno, pero sabíamos que había algunas plataformas que lo liberaban unas horas antes porque era estreno a nivel mundial. Y vamos a los torrents, que es el tema, ¿no? Vuelvo, insisto, nuestros partidos piratas. Fíjense las cantidades de millones que se bajaron, el Joker, Gemini Man, Chapter 2, Terminator, hasta Jumanji, el Rey León. El tema con Disney es un gran tema, es una tesina, ¿no? Que es el torrent de Disney. Sigamos un poquito más. ¿Quiénes están entrando? ¿Quiénes son aquellos sujetos y mujeres y hombres? Fíjense que,
pareciera que el mundo está repartido, ¿no? Entre el streaming y el torrent. Hackeando streaming y torrent, pareciera que está repartido. ¿Cómo lo ves, Ale? En el streaming parece que estamos igual entre las mujeres y los hombres, pero con el torrent, no. Digamos, no sabemos bajarnos torrent. Eso es No, bueno, eso es una vieja historia, ¿viste? De que la tecnología era más cosa de hombres, y así fue como, ahora porque Internet tiene interfaces transparentes, pero cuando empezó, hace 30 años, era todo código, era todo comando, era Unix, o era todas estas cosas que había antes de las interfaces WYSIWYG, y entonces está esta cosa supuestamente más técnica de los hombres, pero eso está cambiando todo el tiempo y se va revirtiendo, tiende al 50-50 en todas las áreas, ¿no? Bueno, Tincho, si nos pasás en los torrents en función de la televisión abierta a nivel global, miren la cantidad de cómo han bajado en agosto, estoy mostrando cómo ha subido el porcentaje en plena pandemia, ¿sí? A nivel mundial. Esto es una gran preocupación porque lo que Mundo Consumo queremos capitalizar, no queremos perder nada. De vuelta, ningún país empezó a pensar en plena pandemia qué pasaba con los derechos civiles y sociales en relación a este tema, ¿no? Ale, ¿quién es esta señora? ¿Quién es Gina Khan? Que es la próxima transparencia. Lina Khan, tiene una cara muy rara, pero en el chat ya se abrió, hay una gran discusión ahí sobre Mule y sobre toda la piratería en la Argentina, y cómo se fue sofisticando y cómo en el Parque Rivadavia se vendían los CDs y me acuerdo de haber estado en México en lugares como Tepito y otros lugares donde te vendían. El otro día estaba en la ruta 197 que tuve que hacer un trámite rarísimo ahí y veía que se siguen vendiendo DVDs truchos, ¿no? Este mundo de lo legal, lo ilegal, de la dificultad de controlar los bits, es una lucha interminable y es una lucha súper interesante, ¿no? Acá estuvo la Fundación del Software Libre con Beatriz Busaniche, todo el tema de los commons, trabajamos mucho sobre las teorías de Lawrence Lessig hace unos como 20 años, donde hablábamos de las nuevas leyes del copyleft, y esta mujer es súper interesante porque está mostrando que en este momento estamos viviendo con una intensidad y con una dinámica tan de cachetazos, ¿no? De repente parece que uno gana. Esto se parece mucho a estas la lucha libre que hay en México, de los gladiadores, esto que se pelea. Acá se llama Titanes en el Ring. En México tiene otro nombre, ¿no? Que parece que va a ganar uno y después gana otro. Esta es una chica muy joven, Lina Khan, es una abogada de Yale, y escribió un paper en el año 2017 que se llamó el paper La paradoja antimonopolio de Amazon. Se lo podemos pasar el paper, y lo que dice esta mujer, no solo lo que dice y lo que hizo, que es súper interesante, sino lo que podría llegar a ser, porque ha sido nominada, quiere decir, tiene que aprobarle el Senado de Estados Unidos, para ser la comisaria reguladora norteamericana en la FTC, que es la Federal Trade Commission, que es una agencia reguladora poderosísima en Estados Unidos, y ella lo que viene haciendo hace muchos años es combatiendo a Amazon. Es una de las pocas personas en el mundo que ha puesto en jaque a Amazon, ¿no? Entonces, ella insiste en que lo que define el monopolio no es si existe o no competencia de precios, que es lo que dice Amazon. Dice, yo te lo vendo más barato, yo le regalo al consumidor beneficio, no le cobro el envío, bajo los precios del Kindle cada tanto, vendo más barato que las librerías, entonces los consumidores, la base de consumidores crece permanentemente. Y ella dice, momentito, los datos que muestran que Amazon
es un monopolio, son apabullantes. Dice, tiene más ingresos que Google, que Facebook, que Twitter juntos. Domina el 50% del comercio electrónico de Estados Unidos. Estaba queriendo triplicar su cuota de venta de ropas, crece de ingresos como locos. En el año 2010 tenía 33.000 empleados y en el 16, eso es muy lejos atrás en el tiempo, tenía 268.000, ahora tiene más de 300.000, y la plata que ha ganado el año pasado, que Bezos, que es un personaje muy curioso porque no solamente maneja Amazon, sino un montón de otras empresas, inclusive una espacial, está compitiendo con Elon Musk, se separó de la mujer y tuvo que dividir la fortuna. Y partió de la fortuna, cada uno se llevó como 150.000 millones de dólares. Y aún así siguen creciendo y se siguen expandiendo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cosas interesantes para nosotros. Ustedes no sé si vieron hace 2 años que el Senado de Estados Unidos y también la Cámara de Pares en Inglaterra lo citaron a Zuckerberg, a Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook. En las primeras sesiones el tipo se paseó orondo y se mataba de risa de todos los senadores y los congresistas y qué sé yo. La que hubo hace poco, el año pasado, la pasaron muy mal, lo citaron a los 4 puntos, fue virtual, menos mal, porque si hubiese sido presencial lo hubiese pasado mucho peor. Y los zarandearon de arriba para abajo y les están amenazando con que les van a aplicar leyes antimonopólicas terriblemente potentes. Lo curioso del asunto es que detrás de eso está esta chica, tiene 32 años. Entonces nos dice un montón de cosas. Es mujer, es joven, es abogada, tiene un trato maravilloso, etc., pero tiene una capacidad de demolición de los monopolios como no se vio en muchísimo tiempo. Y entonces cuando parecía que los monopolios, las gafas estas ya tenían la sartén por el mango y el mango también, aparece esta chica que si la confirma el Senado, se va a convertir en una antirreguladora. El último intento fue partir a Microsoft en 3 pedazos en el año 2000 por las prácticas monopólicas que tenían y fracasó cuando cambió el gobierno, vinieron los Bush y Clinton quedó afuera, ¿no? Pasó de demócrata a republicano. Pero esta chica tiene muchísima posibilidad. Igual no nos esperancemos demasiado porque Biden no se puede pelear con las gafas, porque las gafas, así, horripilantemente, puede tratar de acotarlas, pero no las puede desviar ni las puede deshacer. No tiene herramientas tecnológicas, ni culturales, ni simbólicas, y aparte los negocios son monstruosos. Pero la ponía esta chica como un ejemplo de cuando vos pensabas que ya estaba todo dicho y estaba todo perdido, te aparece una especie de hada madrina, o te aparece una persona que sale ahí de la galera que ni te la esperabas, y los tiene arrinconados contra las cuerdas. Muy interesante esta chica, aparte me parece muy interesante cuando mostrabas hace un rato eso de torrent, y decías, che, pero las mujeres no usamos torrent. Mira, no sé si usan torrent, pero una chica como esta tiene una capacidad de control y de destrucción y de contralor realmente fantástico. Adelante, Estela, que nos quedan minutitos. Sí, bueno, entonces, de vuelta, para ir como ir cerrando. Tincho, si querés la siguiente, el cambio climático, la degradación de la biosfera, si querés pasar a la siguiente, ahora vamos a seguir haciendo un zoom a esta imagen, las alteraciones biogeoquímicas, los ecosistemas antropogénicos, de eso está hablando Maldonado, pero de esto está... Por ejemplo, esta es una foto, sácame la siguiente, y ahora te voy a decir que vayas y vengas, mostrar la siguiente. Esta es una foto en un mercado en las calles de Shanghái. Volé la anterior, era un señor que... No, la anterior, esa. Como verán, volveme a la primera, el señor lo tenía como en una bandeja. Esta bandeja tiene seres vivos, o sea, lo que ven son salamandras, a mí me gustan mucho los peces, los caracios, había caracios, por eso me acerqué, y había tortugas. Ahora, si pasás a la tercera, las tortugas, el tipo les había modificado el caparazón, tremendo, ¿no? Y Hello Kitty, uy Dios, yo decía, y entonces me puse a hablar con él, y bueno, me quería
a vender la cocina, las tortugas por menos de 50 yuanes, que son en ese momento eran alrededor de $3, y me quería armar un combo. Y bueno, ¿cuál es este ecosistema que estamos, cuál es este mundo? ¿De qué se trata este mundo? Entonces, de eso estamos hablando, ¿no? ¿Cuáles son los puntos de inflexión que tenemos? Porque nosotros esto lo vemos, bueno, tenemos que entrar a los puntos de inflexión, tenemos que empezar a desarmar y empezar a comprender y establecer lo que es nuestra narrativa, ¿no? Y hacia allí vamos, ¿no? Ale, tu próxima creo que es la transparencia que te gustaba a vos. Sí, la última es rarísima, la puse Bueno. sí, la puse para molestarte a vos, porque es un libro que se presenta hoy en España y es de un amigo nuestro que es Jorge Carrión, entonces merecía que estuviera en una de las clases, pero es un libro muy raro, es un cómic. Es un cómic y es un cómic que está dedicado a dos personas, a Avi Warburg y a Sylvia Beach. Y Avi Warburg fue un historiador, fue un historiador del arte, fue un tipo que quería contar la historia en imágenes, que tenía un atlas que se llamaba Atlas Mnemosyne, que era una forma de conectar las imágenes entre sí y pensar la realidad desde otra perspectiva bien global, ¿no? Y Sylvia Beach fue la creadora de una librería que hay en París, al lado del Sena, ahí al frente de la Catedral de Notre Dame, que se llama Shakespeare & Co. Y es una librería maravillosa, porque tiene un montón de recovecos, y es un café, y es un museo, y se presentan libros, y qué sé yo. Y ella fue la editora de un solo libro, solo que ese libro era el Ulises de Joyce. Y entonces el Ulises de Joyce, que tiene que ver con estos recorridos que estamos haciendo con Estela, con estos caminos, es la historia de un día, de un personaje caminando todo un día por Dublín. Bueno, nosotros, me gustó el libro que lo pesqué ayer, porque Carrión me contó que lo presentaban hoy, porque de lo que habla el libro, básicamente, es de la importancia de la visibilización de los libros y de crear diálogos entre libros, autores y público. Crear diálogos entre libros, autores y público. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros acá. Estamos hablando del antropoceno, pero estamos hablando de Arias Maldonado. Estamos hablando de la hidropolítica y de la cosmopolítica, pero estamos hablando de Innerarity. Estamos hablando de los buenos ancestros y de cómo sobrevivir al antropoceno de la mano de Román Krasnik. Estamos intentando ver esta locura de Zizek que decía la pandemia termina con el capitalismo. Bueno, Slavoj, te casaste con una modelo argentina, ya fue suficiente con eso, ¿no? Como para creer que el virus iba a terminar con el capitalismo. Pero nos fascina este trenzado, nos fascina este entramado de imágenes, de dispositivos, de formatos, de soportes, y permanentemente saliéndonos del texto en sí y buscando todas estas otras dimensiones. Porque ese diálogo que se entabló en el chat acerca del Emule, de toda esta cuestión de Lost, de cómo íbamos viendo, cómo hacíamos para ver qué seguía. Alguien dice, la chica esta, la van a nombrar, tiene padres pakistaníes emigrados a Estados Unidos. O sea, es un palincesto ese chat. Una de las cosas que nos interesa mucho a nosotros es un nuevo software que ahora vemos que se lo quiere comprar Microsoft, que es Discord. De hecho, vamos a hacer algunas pruebas en Discord. Hace un rato un amigo mío que es un experto mundial en espacios maker dice, literalmente, ¿no? Lo puso en Twitter, dice: Discord ha resultado ser la mejor herramienta colaborativa y de comunicación que podemos tener. Ha eficientizado nuestro trabajo remoto al 1000% y hasta ahora es gratis. Si hay algo que ganamos con la pandemia, es la posibilidad, por primera vez en la historia, de que los alumnos de la UBA estén en el Zoom, en esta plataforma. Y esta plataforma, que tiene un montón de cosas para criticarles, porque nos devuelve a broadcast, nos devuelve a la unilateralidad, nos devuelve al pago, nos devuelve a la conectividad, expulsa a gente, etc., permite una cosa que jamás habíamos podido hacer en clase, que es el chat.
y ese chat que tiene mucho que ver. Ahora hay muchas plataformas de audio solo, de podcast, toda esta cosa nueva que apareció de Clubhouse, etcétera, y este Discord, tiene que son nuevos formatos de interacción que no los podíamos hacer en las clases presenciales. Cuando volvamos a la clase presencial, es indispensable tener un chat, es indispensable tener un Discord, es indispensable tener un back channel, es indispensable tener un co-host, porque estas conversaciones no se podían tener. Acá paro, Estela, y te dejo para el cierre. Bueno, no, digamos, nosotros una de las propuestas era tener salas en Discord y tener teórico ahí. Lo que pasa es que lo pensábamos y lo vamos a ir probando, pero más hacia dentro de un mes, para cuando ya estemos bastante entrenados todos para poder hablar y armar esta especie de estructura coral que hacemos a través del chat con ustedes, pidiendo que no se superpongan en el micrófono. Entonces, bueno, la idea de hoy entonces era presentar un poco esta mirada de este antropoceno, ¿sí? Esta mirada de esta pérdida de diversidad, este cambio climático, al mismo tiempo esta figura de parásito del pirata, pero al mismo tiempo estas metáforas que nos sirven para ir comprendiendo, ¿sí? La problemática sobre los derechos civiles, sobre la estructura de patentes, sobre qué cosas uno puede empezar sobre los abusos, sobre las dinámicas de poder, que estas dinámicas de poder, al igual que el astrolabio, al igual que ese globo terráqueo que yo mostraba en mi 492, lo que establecen es una cartografía, lo que establecen es una agenda, y que lo que nosotros sabemos es que si uno quiere establecer un diseño de autonomía ante una determinada estructura de control, tiene que uno generar la alternativa. Y así como existió en el 2001, ¿sí? Peter Sand y muchos otros estableciendo posibilidades a través de la misma red, ¿sí? Poder empezar a hablar nosotros de estos temas y empezar a plantear el tema de la neutralidad y el tema de los nuevos derechos en este nuevo siglo XXI. Como estamos hablando, ¿sí? De los nuevos derechos, cuando estamos hablando de quiénes somos, y al mismo tiempo, como dijo Alejandro, tenemos que mirar hacia atrás para también reconocernos. Martín, la próxima, por favor. Mañana es el Día de la Memoria, mañana es un día que todos los argentinos recordamos justamente los 45 años del golpe cívico-militar, y recordamos a sus víctimas, a los 30.000 desaparecidos, y nosotros de alguna manera buscamos acompañar la consigna de abuelas de Plaza de Mayo, que tiene que ver con la idea de plantamos memoria. Y nos parece muy, muy potente esta idea de plantamos memoria, porque lo que se está plantando también es futuro, es establecer, ¿sí? Un presente y también establecer un futuro. Y si nosotros no conjugamos el presente y el pasado y el futuro, nos perdemos. Y es muy importante para todos y todas recordar este día que tanto nos duele, y al mismo tiempo que está presente en cada una de las casas de los argentinos. Así que mañana es 24, Día Nacional de la Verdad por la Memoria y la Justicia, un día muy particular, ¿sí? En donde lo que se intenta es establecer una actividad a través del hashtag de las abuelas de plantar memoria, que significa también para nosotros plantar futuro, plantar esperanza, y al mismo tiempo volver a ser buenos ancestros. Así que nosotros terminamos este teórico. Pareciera que todos los teóricos que vamos finalizando tienen que ver, justamente estaba pensando hoy que todas las semanas nos despedimos de ustedes con un registro de memoria. La semana pasada lo hicimos con la embajada, hoy lo hacemos a través de las abuelas, ¿no? Y nosotros somos sus buenos ancestros. ¿Vale? No, justo estuve leyendo algunos registros de lo que pasó ese día. Yo tenía 20 y pico de años ahí, así que lo viví en directo. Me acuerdo el día siguiente, el 24, salí a la calle, estar en mi microcentro. Había una mezcla fue muy raro porque había una mezcla también de
de alivio y de temor. No se sabía en ese momento qué iba a pasar. Lo que se sabía es que estaban muriendo gente todos los días. La Argentina se había convertido en un país invivible en esta guerra entre el ejército, la guerrilla y un montón de actores que estaban dando vueltas. Y sabíamos que lo que venía iba a ser malo, tampoco nos gustaba lo malo que teníamos, pero no sabíamos cuán terrible iba a ser. Y que iba a quebrar la historia argentina en dos. En lo político, en lo cultural, en lo emocional, pero también en lo económico. La Argentina jamás se pudo recuperar del desastre económico que hizo el gobierno militar. El endeudamiento brutal que llevó adelante la dictadura militar, que recibió una deuda de 6.000 millones de dólares y dejó al país con 48.000 millones de dólares, 7, 8 años después, fue de alguna manera la marca que nos ha vuelto imposible reinventarnos, porque sobre esa huella de endeudamiento creciente y creciente y creciente, estamos como metidos en una hélice de la que no sabemos si no podemos salir, ¿no? Entonces, esto que dijiste vos, de plantar memoria, es clave, pero lo que es absolutamente indispensable es plantar futuro. Y el plantar futuro y diseñar futuro es lo que tenemos que hacer aquí ahora, y nos cuesta muchísimo, estamos muy divididos, tenemos visiones totalmente contrapuestas de lo que pasó, de lo que está pasando y de lo que queremos que pase. Esta pandemia, independientemente de las apreciaciones políticas, etcétera, pero como comentó una de las chicas hace un rato, nos separa del mundo más que nunca, porque lo que hace al cerrar las fronteras te obliga a vos a quedarte en donde estás parado. Es cierto que no afecta tanto al transporte de carga, ¿no? Habíamos dicho la semana pasada que el transporte de carga prácticamente es el mismo que el año pasado, bajó 4%, pero la circulación de gente bajó al 95%. Y entonces, así como uno puede decir, bueno, pero la gente se va de vacaciones a Miami, son todos unos tarados, se va de M2, compro cualquier cosa, etc. Cortar la conexión con el mundo, no poder hablar otros idiomas, no poder ver otras realidades, te vuelve cada vez más monolingüe, te vuelve cada vez más monocorde, te vuelve cada vez más monotemático, te vuelve cada vez más antivariedad y antidiversidad. Y lo que nosotros necesitamos desesperadamente es variedad, diversidad, múltiples puntos de vista, que hay que buscarlos en el pasado, hay que proyectarlos al futuro, y el programa trata de alguna manera, dentro de este poquito de oxígeno que tenemos, usarlo al máximo, porque de otra manera es muy difícil seguir adelante, sin idea de futuro, sin esta imagen de la resiliencia que tenemos los humanos, sin esta vuelta de las extinciones terribles que tuvimos y siempre nos recuperamos, es muy difícil seguir adelante. Les agradecemos que hayan estado acá. Mañana no tenemos demasiado para festejar, salvo el haber sobrevivido y salvo el querer construir un futuro distinto. Y los esperamos la semana que viene, que sí, ahí ya vamos a tener un programa un poquito más amplio. Vamos a volver el martes con más ideas, más conceptos. Lean los textos de Maldonado, lean los de Inerarity, trabajen en las comisiones. Ya las comisiones casi todas empezaron y hemos tenido buenísimos testimonios, muy buenos racontos, ha habido mucha cámara prendida, ha habido mucho ejercicio, tenemos unos estudiantes buenísimos que se llevan todo a pecho y les encanta lo que hacen. Y entonces la semana que viene vamos a volver con un doble programa, como había cuando éramos chicos, que íbamos al cine, veíamos 2 o 3 películas, ¿no? El domingo a la tarde. Vamos a tener el martes más ideas, conceptos, y el miércoles tenemos un invitado que estamos muy contentos, Julián Barsaski, con sus historias de Japón desde una cápsula. Julián estuvo 40 días en Japón, vivió en estos hoteles cápsulas. Yo le preguntaba ayer, digo, pero ¿cómo podés vivir en esa cápsula? Yo no te podría haber ido nunca, como que soy claustrofóbico, no me meto en esa cápsula ni de casualidad. Él dice, no sabes, yo también soy claustrofóbico, pero te dejan la ventila, es grande la cápsula, dice, y te dejan la puertita abierta. Dice, tiene una tiendita, no está cerrado como en una nave espacial. Le digo, bueno, no sé, te felicito. Pero lo pescamos de casualidad, fui a una librería, encontré el libro y dije, ¡Estela! Este tipo es genial.
Y él es un egresado de la UBA, es compañero de ustedes, estudió ahí en comunicación. Y entonces inmediatamente lo contactamos porque nos encanta que egresados de la UBA, egresados de comunicación, egresados de sociales, nos cuenten en qué anden y muestran qué cosas se pueden hacer, ¿no? Que parece que no se puede hacer nada, se pueden hacer un montón de cosas. Y Julián es un buen ejemplo de ello. Gracias, chicos, los vemos la semana que viene. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego, gracias. Chao, gracias, buen fin de. Muy Gracias por el espacio. Gracias. Gracias. Cuídense mucho, por favor.